Seminaristas, querida ministra, llegamos al final de estas jornadas que nos han tenido apasionados, que no hemos podido celebrar en Toledo, como ha sido nuestra tradición desde el año 1983, por razones de normas sanitarias y demás, y que hemos tenido que trasladar a este lugar que está impregnado de historia y de libertad, porque aquí estuvo la redacción del periódico El Sol y aquí están ahora la fundación del Diario Madrid, que fue en su momento, mucho después, también un magnífico ejemplo de gente que antepuso las libertades a la continuidad en su puesto de trabajo, es decir, transgresores de la ley esta que dice que lo que quiere el trabajador, sobre todo, la ley de la continuidad laboral, que sobre todo quiere continuar en el puesto de trabajo. Esta gente hizo del revés, puso por delante las libertades, lo pagó con el cierre y la dificultad. Pero continúan muy orgullosos de haber estado ahí. Ahora se cumplen 50 años y se celebrará mirando al futuro, porque queremos darle a esto un aire de trabajos en la defensa de las libertades, en la redefinición del periodismo de calidad, que en estas jornadas se ha puesto de manifiesto una y otra vez a propósito de la guerra híbrida, a propósito de la, como se ha titulado la última de los coloquios, geopolítica de la desinformación, la mentira que mata. De forma que es cada vez más necesario el periodismo de la verdad, el periodismo de la verificación, el periodismo que sale al paso del momento en el que vivimos, que es inundados de información y desinformación y carentes de agua potable, que es lo que siempre falta, lo primero que falta y en la primerísima necesidad en las inundaciones. La gente está con el agua al cuello y sin agua de boca para beber, porque lo que tiene es agua contaminada. Bueno, estamos en favor de la descontaminación y estamos listos para continuar en esa pelea por las libertades y por el periodismo de calidad. Y te queremos agradecer vivísimamente, ministra, que hayas aceptado la invitación. Este seminario recibió en su momento una distinción del Ministerio de Defensa, cuando cumplía ya no sé, 20 y tantos o 30 años, y ha tenido siempre la colaboración, también valiosa colaboración de patrocinio, que lo hace posible, porque estos asuntos de la defensa todavía suscitan no se sabe qué aprensiones, y buscar patrocinadores es casi como buscar patrocinadores para una corrida de toros. Están los animalistas, los abolicionistas, los no sé cuántos, y parece que contribuir a que esto se sostenga y vaya adelante, pues la gente se lo mira con mucho cuidado. Pero en fin, aquí tenemos a Indra, al Corte Inglés, a la Junta de Castilla-La Mancha. Vamos a ver si la Junta se apiada de nosotros, a pesar de no haberlo hecho en Toledo, porque no ha sido posible. Bueno, las jornadas han sido realmente valiosas. Hemos tenido interlocutores de primerísima calidad, algunos procedentes del ámbito de tu ministerio, como el SEGEMPOL, etcétera, la Directora General de Política de Defensa también, y otros gentes del Centro Criptológico Nacional, de la directora del CNI, etcétera, etcétera, y el director del Departamento de Seguridad Nacional, el general Ballester, etcétera. Entonces, agradecerte que estés aquí para clausurar estas jornadas con tu intervención, y agradecerte todavía adicionalmente que hayas aceptado las preguntas que se te puedan hacer al terminar tu intervención. Así que, querida ministra,
ahora que se habla tanto de emociones, emocionados por por tu aceptación de estar aquí. Adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo emocionada también y muy honrada de estar aquí. Ya llevo varios años, desde 3 años creo que es, desde que soy ministra de Defensa, asistiendo a esta clausura. Y yo quiero agradecerlos muy especialmente porque tú lo decías bien, el mundo de la defensa y la seguridad es un mundo muy desconocido y es un mundo que muchas veces en determinados sectores genera algunos tics del pasado, ¿no? Que yo creo que son fruto del desconocimiento de la realidad. Y por eso yo siempre digo que todo aquel marco que contribuya a conocer mejor a las Fuerzas Armadas, el papel que realizan, pues es algo que para mí, como ministra de Defensa, es muy importante, de la misma manera que yo aprovecho cualquier marco, y por supuesto voy a aprovechar este, para elogiar y poner en valor el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas. Habéis tenido un seminario en un tema absolutamente apasionante, difícil, complicado. Tú lo has dicho, creo que habéis tenido unos ponentes de primera que conocen ese tema. Y bueno, es un momento de reflexionar porque cuando a veces la gente te pregunta ¿y el Ministerio de Defensa para qué sirve? Pues yo no sé, a veces es gente que no es muy consciente de la realidad en que vivimos, en las que pues en este momento hay 25 guerras pendientes en el mundo, en el que hay 71 millones de refugiados en el mundo como consecuencia de la violencia y como consecuencia del hambre, en el que cada día son más los ataques en el ciberespacio, los ataques de todo tipo, y en el que desgraciadamente aparecen enemigos nuevos, unos enemigos que presentan una batalla hasta ahora desconocida, como lo hemos vivido y lo estamos viviendo desgraciadamente con el coronavirus. El compromiso que las Fuerzas Armadas españolas tienen en esa defensa de la paz, la libertad y la seguridad en el mundo, al amparo de la Carta de Naciones Unidas, de su artículo 1, pero también en otros organismos, Unión Europea, OTAN, hace que nuestras Fuerzas Armadas lleven más de 30 años contribuyendo a esa paz en el mundo. Y lo hacen con un altísimo precio. Más de 180 hombres y mujeres han muerto defendiendo la paz, la libertad y la seguridad del mundo. Ese es el mayor ejemplo de generosidad. Yo creo que a veces algunos que critican a las Fuerzas Armadas no tienen el nivel de generosidad que tienen esos hombres y mujeres que van muy lejos de sus casas, que en este momento están muy lejos de sus casas, además separados, viviendo pues, el drama en ocasiones del COVID, aquí, allí y aquí. Y esa generosidad es algo que hay que poner absolutamente en valor, porque eso es lo que hacen los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas, las españolas, absolutamente preparadas, modernas, que se han constituido en un punto de referencia tanto en los ámbitos de Unión Europea como en el ámbito de OTAN. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Cuando muchas veces en algunos foros se habla de España o se ponen dudas sobre España con carácter general, España es un país serio, es un país preparado, es un país comprometido con Europa y con los valores democráticos. Y ese compromiso de un país sólido, serio y fiable lo mantenemos allí donde estamos, en el ámbito de Naciones Unidas, en el Líbano, en el ámbito de la OTAN, en tantas misiones como es OTAN, como realiza OTAN, en el ámbito de la Unión Europea, ahí está Mali. Y yo siempre pongo un ejemplo cuando a veces las personas simplifican. Es que gracias a la presencia de las Fuerzas Armadas españolas, entre otras, en misiones de paz, el papel de las mujeres en Afganistán se ha potenciado enormemente. Yo tuve el honor cuando fui a Afganistán de ser recibida por el presidente Ghani, que me recibió acompañada de 4 mujeres que entonces eran el equivalente a secretarias de Estado. Y me daba las gracias porque precisamente por ese esfuerzo y ese compromiso de la coalición y de las misiones de paz, para las mujeres en Afganistán había sido un punto muy importante. Y pasa lo mismo en Mali. En Mali ahora estamos viviendo un golpe de Estado, pero esa labor de entrenamiento que realizan nuestras Fuerzas Armadas con el paraguas que tiene la Unión Europea
hace que para las mujeres sea algo esencial y fundamental. Aquí trajimos a la teniente coronel de Mali que nos explicaba cómo todavía, a pocos miles de kilómetros de aquí, las mujeres y los niños, sus agresiones sexuales son utilizadas como arma de guerra. Y ante eso, un país sólido y serio como España no se puede poner de perfil. Por eso yo agradezco inmensamente a esos hombres y mujeres que están cerca de 3.000 en este momento en esas misiones de paz en el mundo, y también por eso esa apuesta que España está realizando en el ámbito de mujeres, paz y seguridad de Naciones Unidas. España tiene una apuesta clarísima por el multilateralismo. Entendemos que en este momento esa presencia dentro de estos organismos internacionales es esencial para consolidar esa paz y esa libertad que, como digo, aunque a veces vivamos en una burbuja, está tan amenazada. 25 guerras activas en este momento. Desde el último año que estuvimos en Toledo han pasado muchas cosas. Han pasado unas muy internas desde el punto de vista del Ministerio de Defensa y otras que son las que nos importan a todos desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, donde las Fuerzas Armadas han tenido y siguen teniendo un papel esencial. Desde el punto de vista interno del Ministerio de Defensa, yo quiero poner en valor que estamos en esa apuesta por la modernización de las Fuerzas Armadas, por la transparencia, que nos parece algo básico y esencial. Transparencia porque nos sentimos orgullosos del Ministerio de Defensa y porque nos sentimos orgullosas de las Fuerzas Armadas. Por eso yo quiero decir que durante estos últimos meses el presidente del Gobierno firmó la Directiva de Defensa Nacional y yo he dictado en el 4 de agosto la Directiva de Política de Defensa transparente por primera vez. Se le ha dado publicidad, lo que nunca se había hecho, para poner en valor esa apuesta de las Fuerzas Armadas españolas por el multilateralismo, pero también para poner en valor esa apuesta que hacemos por la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, por el apoyo a la industria de defensa española, que es esencial porque conlleva la creación de muchos puestos de trabajo. Yo he estado el lunes precisamente en Asturias, hemos estado visitando la fábrica de Santa Bárbara, donde se va a construir el 8x8, y el tener la satisfacción de que se van a crear 900 puestos de trabajo directos, 4.500 indirectos, gracias a la industria de defensa española, y que además favorece y protege a nuestras Fuerzas Armadas, es algo muy positivo. Para mí también, y se lo quiero agradecer, la presidenta de Navantia, que hoy está aquí, el papel que está realizando Navantia en la construcción en Ferrol de nuestras fragatas F-110, creando puestos de trabajo, de nuestro submarino S-80 en Cartagena. Es decir, apostamos por unas Fuerzas Armadas modernas que hacen una apuesta en industria, tecnología, I+D+I, y al mismo sitio por incrementar y tirar por el tejido productivo. Estas dos directivas yo creo que son muy importantes que se conozcan, y a lo mejor el año que viene el seminario podría ser sobre el seguimiento que vamos haciendo del cumplimiento de las directivas. También hemos hecho algo que yo creo que era absolutamente imprescindible, es crear un marco normativo diferente, puesto al día. Las normativas de las directivas de las que estábamos hablando eran del año 2012, estamos en el 2020, era absolutamente imprescindible. Pero también hemos creado un marco normativo nuevo, se ha dictado un nuevo decreto de estructura de las Fuerzas Armadas y, derivado del decreto de estructura de las Fuerzas Armadas, que se dictó hace muy pocos meses, se han ido dictando unas órdenes de desarrollo y de puesta en funcionamiento modernizado tanto del Estado Mayor de la Defensa como de los tres ejércitos, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Y quiero poner aquí también en valor, precisamente porque era un poco el tema, o era el tema objeto de este seminario, en que dentro del Estado Mayor de la Defensa se ha constituido un mando conjunto nuevo, que es precisamente el mando conjunto del ciberespacio, sustituyendo el mando conjunto antiguo que había de ciberdefensa y que hablaba más de las telecomunicaciones también, y ahora hemos puesto el foco en el ciberespacio como una amenaza que existe, que es real y a la que hay que estar preparados. Yo creo que le habéis hablado suficientemente, pero quiero decir que nosotros somos muy conscientes y por eso lo que hemos hecho en estos últimos meses, tanto con el decreto de estructura
de las Fuerzas Armadas como la regulación específica del EMAD y de los 3 ejércitos ha sido apostar en esa línea de modernización y de compromiso con la sociedad. Y yo no puedo acabar de dejar esta intervención diciendo que hemos trabajado internamente en esa modernización que es necesaria, hemos trabajado internacionalmente en todos los compromisos en los que España está y hemos trabajado contra ese enemigo terrible, silencioso, pero tan letal y tan nefasto que está siendo el coronavirus y que desgraciadamente todavía está ahí. Y para mí, como ministra de Defensa, es un honor, un orgullo, y no tengo palabras suficientes para agradecer a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que participaron en la operación Balmis. Más de 20.000, exactamente 20.002 operaciones, en las que han participado un total de 180.000 hombres y mujeres que han hecho de todo. Han llegado donde no llegaba nadie, con generosidad, con sacrificio, con entrega, haciendo desinfecciones de residencias, de infraestructuras públicas, trasladando cadáveres, sí, trasladando cadáveres, no dejando solos a los muertos, lo cual es muy importante, con generosidad, con espíritu de sacrificio, haciendo traslados de enfermos de hospitales a otros, yendo a China a traer material, 32 horas de vuelo, algún joven comandante que iba a China a traer material, en infraestructuras críticas, residencias de la tercera edad, no solamente desinfectando, sino haciendo compañía a la gente. Eso es algo que ha puesto a las Fuerzas Armadas en primera línea de conocimiento, pero que es tan importante para que la ciudadanía española las conozca y sepa de su eficacia, preparación y generosidad. Allí donde muchas veces no se llegaba, allí estaban ellos. Allí estaba la sanidad militar, allí estaba el Hospital Gómez Ulla, allí estaba el Hospital Militar de Zaragoza, estaban y están. Allí estaban nuestros sanitarios, nuestros enfermeros, haciendo pruebas. Bueno, nosotros de alguna manera hemos querido algo simbólico creando la medalla de Balmis, y toda la ciudadanía tiene que saber que nuestras Fuerzas Armadas siguen al pie del cañón. Y ahora siguen al pie del cañón en la que hemos llamado Operación Misión Baluarte. El ofrecimiento que hizo en su momento el presidente del Gobierno a todas las comunidades autónomas para ofrecer rastreadores militares. Ayer en concreto yo ya lo había visitado, para ayer estuve con el ministro Salvador Illa visitando los rastreadores en Madrid. Dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, la oferta del Ejército a las comunidades autónomas no tiene ninguna connotación política. Es exclusivamente voluntad de servicio a los ciudadanos, vivan donde vivan y estén donde estén. No hacemos un juicio de valor si una comunidad es más competente, si es menos competente. Hacemos el único juicio de valor que tenemos que estar, que tenemos que ayudar, que el rastreo es esencial y fundamental para prevenir los contagios. En este momento, 13 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, nos lo han pedido. Muchas están ya trabajando in situ, por ejemplo, aquí en Madrid y en otras más, y en otras estamos adaptándonos a los sistemas informáticos. Donde haga falta, cuando haga falta, como haga falta, rastreando. O en aquellas misiones que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, entienda que las Fuerzas Armadas pueden prestar un servicio, sin ninguna connotación política, exclusivamente con voluntad de servicio, ahí estarán nuestras Fuerzas Armadas. Y estarán, como han estado siempre, con eficacia, con entrega, ayudando a los ciudadanos. Yo creo que estamos viviendo, tú hablabas antes de los momentos difíciles en el periodismo, yo creo que España ha demostrado que es un gran país estos meses de la pandemia, ha demostrado que los ciudadanos españoles son solidarios, ha demostrado un personal sanitario, unos médicos, unos enfermeros, ha demostrado unas fuerzas de seguridad del Estado, por supuestísimo, yo como ministra de Defensa reivindicaré las veces que sea necesario unas Fuerzas Armadas, pero también los transportistas, la gente que trabaja en los supermercados
Esa es la gran España que tenemos. Y esa gran España que tenemos nos pide a todos los políticos unidad, arrimar el hombro, esfuerzo conjunto, no tirarse el virus a la cabeza, porque el virus no distingue de ideologías, no distingue de partidos políticos, va hacia las personas. Lamentablemente va también a los más vulnerables porque tiene también unas connotaciones económicas que evidentemente todos hemos vivido. Por eso a este virus hay que plantarle cara desde la unidad. Hay que plantar la cara de no hacer política con ello. Yo lo digo muchas veces, yo viví con dolor personal cuando íbamos al Congreso de los Diputados y se pedía la prórroga del estado de alarma, se hacían unas críticas absolutamente injustas. Pero vamos a mirar al presente, vamos a mirar al futuro. Esta batalla la tenemos que ganar y la tenemos que ganar desde la unidad, no desde la descalificación, no desde, como decía antes, tirarse los trastos a la cabeza, sino de arrimar el hombro. No hagamos política con ello y creo que la mejor manera, el mejor ejemplo son nuestras Fuerzas Armadas. Lo hicieron en la Operación Balmis, lo están haciendo en la Misión Baluarte, haciendo operaciones de rastreadores militares donde sea, con quien sea. Es hasta emotivo. Ayer, cuando estábamos allí en Torrejón, veías el cariño, la empatía con las que los hombres y mujeres de la UMA, el almirante me dice que sí porque lo vivió, hablaban con aquellas personas que recibían la llamada y que lo estaban pasando mal. Ahí tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ayudar al que lo pase mal, sin connotaciones políticas, de unidad, de arrimar al hombro todo. Y hablo en nombre de los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, en primera línea, donde haga falta, como sea necesario. Igual que están en el extranjero en misiones de paz, van a estar aquí, en España, luchando contra el coronavirus, sin ningún matiz político y con la única voluntad de servicio, voluntad de querer a nuestros ciudadanos y de hacer de España el gran país que es de todos, que todos merecemos y al que sin ningún complejo yo lo puedo decir como una persona progresista que está muy comprometida con la justicia social, con los derechos, con las libertades desde hace muchos años. Ese compromiso con la justicia, con los derechos sociales, con una sociedad más abierta, lo representan por su voluntad de espíritu y de sacrificio nuestras Fuerzas Armadas. Así que mi homenaje a ellos, mi agradecimiento nuevamente, Miguel Ángel, a todos vosotros. Creo que en un momento como el que estamos viviendo, el papel de la prensa es esencial y fundamental, porque es necesario el rigor, la serenidad y el compromiso. Y yo sé que periodistas como tú y como todos los que están hoy aquí, que yo los conozco y que siguen Defensa, se caracterizan siempre por el rigor, la serenidad y el compromiso. Yo sé que muchas veces ellos renuncian a un titular, que a lo mejor sería más llamativo, porque quieren dar la noticia de la realidad. Y aquí el protagonismo no es Miguel Ángel Aguilar, no es el Gobierno de la Nación, no es Margarita Robles, es el esfuerzo de todos y cada uno de los ciudadanos españoles que tienen derecho a pedirnos y es el protagonismo de todos y cada uno de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Yo siempre digo que cuando alguien me dice ¿se está haciendo bien en defensa? No, lo están haciendo bien los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Así que gracias por este seminario, pero gracias también a mí por darme esta oportunidad, este altavoz, de poder explicar nuestro compromiso con España, el compromiso con España y el objetivo fundamental en el que todos, sin excepción, sin hacer política, tenemos que estar comprometidos, vencer al virus y hacer que haya una recuperación de nuestro país. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti, ministra. Bien, pues mira, como sé que te va a gustar, te voy a resumir el telegrama que un buen amigo periodista va a lanzar en hora 14, dentro de un rato, y que dice así, en línea de lo que acabas de decir. En resumen, las circunstancias obligan. Se acabó el recreo, el gusto por la bronca, la insolencia, el y tú más, el gozarse con las dificultades del competidor político. Es llegado el momento de la cooperación, de sumar recursos,
de atender a las necesidades de los ciudadanos, a los que no debe perjudicar el color político de las autoridades que estén al frente. Basta ya de mirarse con encono y de creerse en posesión de la verdad y de negar todo a los rivales. Se impone abdicar de maniqueísmo y que prevalezca la buena voluntad. El público mira exigente, toma nota y pasará la cuenta. Bueno, vamos con... Completamente de acuerdo. Vamos con las... también decirte, antes de las preguntas todavía, a propósito de tu intervención, pues que es verdad que el ámbito de la defensa, mucha gente lo ve con aprensión y demás, pero hay que saber que si desaparecen los ejércitos, aparecen los señores de la guerra. Hay que volver a leer a Ignatieff, su libro El honor del guerrero. Hay que volver a leer a Rafael Sánchez Ferlosio. Hay que saber que los militares obedecen no porque haya otro poder de coerción superior al suyo. Ahí, si se subleva el cuerpo de correos, aparece la policía. Y si se sublevara la policía, aparecerían las Fuerzas Armadas. Pero si se sublevan las Fuerzas Armadas, no hay quien aparezca. Es el destino. Entonces, ¿por qué obedecen? No porque alguien tenga una fuerza mayor, sino porque han empeñado su palabra. El sentido del honor es clave para la estructuración de las Fuerzas Armadas. El respeto a eso por parte de la ciudadanía tiene que ser fundamental. El mundo ha progresado por la división del trabajo. Se especializaron algunos ciudadanos en asumir la defensa de la totalidad de la población. Y esto es muy importante y tú lo sabes y lo estás aplicando y por eso pues mereces nuestra consideración. Entonces voy a pasar a trasladarte algunas de las preguntas que han llegado. Esta es de Gonzalo, me parece, y dice, ¿es el gobierno, todo lo subraya, el gobierno sensible a la dotación presupuestaria que la defensa requiere? ¿Puedes adelantar algo al respecto? Bueno, si todavía no tenemos los presupuestos. Claro, bueno, yo lo único que puedo decir es que los presupuestos están en esa fase de elaboración y por tanto no hay una partida presupuestaria, pero lo que tengo que decir, además lo tengo que decir de una forma muy rotunda y muy clara. Nadie dentro del gobierno, nadie ha puesto nunca ningún inconveniente al presupuesto de defensa, nadie. Y eso es importante porque creo que es justo ser justo con todo el mundo. El presupuesto de defensa, como digo, es necesario para esas Fuerzas Armadas que son modernas, preparadas, que luchan por la paz. Cuando la operación Balmis, y aquí lo sabe bien la secretaria de Estado que está con nosotros, el Ministerio de Defensa ha puesto 31 millones de euros sin ningún problema porque creíamos que era bueno para los ciudadanos y porque también un presupuesto en defensa favorece la industria de defensa española y crea muchos puestos de trabajo. He puesto el ejemplo de Asturias, aquí está la presidenta de Navantia, así que lo quiero decir con toda claridad. No se ha puesto, en el tiempo que yo llevo aquí, ningún obstáculo al presupuesto en defensa. Otra cuestión es la situación de los presupuestos generales en este país. Y si me vas a permitir, al hilo de la pregunta, creo que son absolutamente imprescindibles que haya unos presupuestos ya. No solamente por la defensa nacional, que también porque este país para su reconstrucción necesita que haya unos presupuestos. Y sinceramente, en un momento en el que la gente lo está pasando mal, que hay tantas personas vulnerables, nadie entiende que por razones puramente partidistas se puede hacer una política que yo diría muy menor, de vuelo muy corto, de tratar de que no haya presupuestos, con la única finalidad de perjudicar al gobierno. Porque cuando no hay unos presupuestos de reconstrucción para España, los únicos que salen perjudicados no es el gobierno de la nación, son los ciudadanos. Por eso yo creo que es tan importante que todas las fuerzas políticas que este país que quiera, obviamente, y que crean en la democracia y que tengan sentido de Estado, apoyen de una manera u otra, ya sea con su voto positivo o con la abstención, a que España tenga de una vez los presupuestos que se merece. Seguimos. ¿A qué o a quién teme más Margarita Robles como ministra de Defensa?
amenazas, ciberamenazas, etc. Esta pregunta la hace Ana Alonso. ¿A qué temo más como ministra de Defensa? Es muy complicado porque las amenazas y las ciberamenazas, pero muchas veces esas grandes amenazas es verdad que llegan más. Pero tú hablas antes algo, Miguel Ángel, que para mí es muy tremendo, es la desinformación y las noticias fake. Esas son muy graves también, porque generan una situación de alarma con algo que no es verdad, que no es fácil combatir. Yo siempre digo que las cosas que son verdad, las guerras, ataques reales, se pueden combatir. Pero la desinformación, lo que hay detrás, los que mueven la desinformación, eso es muy difícil de combatir. Y por eso es tan importante en un momento como el que estamos viviendo el papel que tienen que tener los medios de comunicación. Yo soy una ferviente partidaria de los medios de comunicación porque creo que la democracia en este país, la transición no se hubiera consolidado sin ellos. Pero yo creo que es muy importante que todos hagamos un esfuerzo para dejar en evidencia aquellas cosas que son fakes y que detrás de ellos hay intereses de muy distinto tipo. Bien, Pedro González, de la revista Atalayar. Ha testado el Ministerio de Defensa si después del esfuerzo desplegado por las Fuerzas Armadas en toda España ha crecido la empatía hacia ellas en el País Vasco y en Cataluña. Mire, nosotros vemos que cada día en toda España, y yo ahí no hago diferencia porque he dicho antes que este virus no distingue de comunidades autónomas, no distingue de un presidente, de otro presidente, de unas personas. Y nuestras Fuerzas Armadas han estado donde ha hecho falta. Han hecho desinfecciones en el País Vasco, han construido en la Fira de Barcelona un hogar para los sin techo, han construido un hospital de campaña en Sabadell, han desinfectado residencias de personas mayores en Cataluña y en toda España. Y lo que sí que puedo decir, y ahí están las últimas encuestas, es que los ciudadanos aprecian a nuestras Fuerzas Armadas. Y yo voy a decir alguna cosa que me parece una obviedad, pero que a veces hay gente que a lo mejor no es tan obvia. Los 120.000 hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas son personas como nosotros, trabajadores, con sus problemas familiares, que algunos no llegan a final de mes porque los sueldos, pues, ojalá fueran superiores, que muchos de ellos están en este momento con el COVID-19, que están en situación de aislamiento y que tienen una única voluntad de servicio a los ciudadanos. Así que yo animaría a aquel que todavía tenga dudas a que los conozca un poco más. Bien, entonces Javier Fernández Arribas, que es de esa misma publicación, Atalayar. Como ves, ministra, están muy activos los de Atalayar. Ministra, ¿es necesaria una mayor intervención española, europea, en el Sahel para atajar la posible expansión de grupos terroristas que desestabilicen una región estratégica para España y Europa? Bueno, el Sahel es un sitio esencial y fundamental y por eso España tiene ese compromiso en Mali y desde luego nosotros en toda esta materia vamos como socios serios y fiables que somos, vamos a trabajar con la Unión Europea. Nosotros damos el máximo apoyo al alto representante, a Josep Borrell, y todas aquellas misiones que la Unión Europea considere que son buenos para ese fin, allí vamos a estar. Nosotros seguimos en Mali y desde luego creemos que la situación en el Sahel nos preocupa mucho y España tiene que tener un protagonismo. España es un país que no puede vivir aislado. Porque a muy pocos miles de kilómetros de nosotros, como decía antes, hay guerras en este momento, hay violaciones de derechos humanos, hay agresiones sexuales, hay muchos muertos. No podemos mirar para otro lado. España no sería una democracia si nos pusiéramos de perfil ante los dramas que estamos viviendo. Y hay en primera línea de empatía, de compromiso con la paz, esto sí que es la paz. Están muchos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas ayudando
a determinados países. Y además con algo que es muy importante que tienen nuestros contingentes españoles, que tiene mucha empatía, no tratan de imponer nada, sino que tiene mucha empatía. Yo he estado en Líbano y he visto cómo en los CIMIT enseñan español, cómo enseñan a los niños el idioma. Por ejemplo, para mí es muy importante, nosotros hemos firmado un convenio con el Instituto Cervantes para que el idioma español se estudie en Líbano. Y siempre digo yo, el idioma es un instrumento para la paz y el español es un magnífico idioma y es un magnífico idioma para la paz también. Bien, ministra, todavía decirte, uno, que aquí se ha puesto de manifiesto por alguno de los generales, el general Dacova, que mandó las fuerzas en el Líbano. Bueno, el comportamiento impecable que han tenido nuestros contingentes. Toquemos madera porque donde hay mucha gente siempre puede haber un Era el de periodistas también. Sí, bueno, ¿para qué te cuento? Pero lo que digo es que hemos visto asuntos muy duros por parte de otros contingentes de otros países, de Estados Unidos, de Holanda, de no sé qué, de excesos, de abusos. Estamos a salvo. Los nuestros han sido realmente pues, ejemplares. Bueno, Dios quiera que lo sigan siendo, pero realmente sintamos también eso como algo muy valioso porque ha sido así. Y digo todavía otra cosa más. Los españoles vemos al rey, digamos eso que se decía como el primer soldado de la nación, el último. Bueno, ahora hay, naturalmente, lo ha habido siempre, pero a lo mejor ahora ha crecido algo más el republicanismo, pues al calor de algunas cosas, de acuerdo. Pero eso, como ha dicho muy bien el presidente del gobierno, y yo creo que has repetido tú en la misma línea o si quieres con más fuerza, oye, esto tiene un trámite. O sea, si ustedes quieren cambiar esto, quien quiera cambiarlo, pues ahí la Constitución tiene previsto cómo se reforma la Constitución y tendrá que circular por ese lado. Bueno, este es un país maduro que eso naturalmente pues podría pasar, como no, todas las cosas son. Pero ¿habría una tercera república? Bueno, pues oye, el tiempo lo dirá, o la monarquía se volverá a ganar todavía si cae con más fuerza la adhesión de los españoles y el respeto y demás. La cuestión peligrosa, más que esa, mucho más que esa, es cuando algunas intervenciones de algunos de los promotores de la República, digamos, terminan no diciendo viva la República, ministra, sino diciendo vivan las repúblicas, como si estuviéramos en trance de la balcanización de la península ibérica. Bueno, viva la República, bueno, pues viviremos con la República si eso es lo que llegara, porque eso es lo que los españoles al final hicieran la reforma o lo que fuere por el procedimiento naturalmente que está establecido. Pero el abismo de ver nuestro país fragmentado, esto sí que es una cosa que yo creo que a muchos nos conmueve muchísimo, porque si España termina siendo 8 repúblicas, cada uno de los españoles valdremos 1/8 de lo que valemos. Yo creo profundamente en el espíritu de la transición, creo en nuestra Constitución y creo en el pacto constitucional que hablaba el presidente del gobierno. Y quizá porque hay gente que no vivió la dictadura, que no supo lo que suponía de privación de derechos, de libertades, a lo mejor no valora suficientemente la Constitución. Una Constitución que permite que todos y cada uno de nosotros podamos expresarnos, opinar libremente, defender aquello en lo que creemos. Yo creo que han sido estos 40 años, la Constitución nos ha permitido desarrollar una España que es muy importante salir al mundo. Es que a veces uno no viaja suficientemente. Este año con la COVID no hemos podido viajar tanto, pero cuando uno viaja a muchos países, cuando va a organismos internacionales y cuando ve cómo se valora a España, España se habla de igual a igual hoy
con Estados Unidos o con cualquier país. Y eso ha sido gracias a nuestra Constitución. Y a veces los españoles, pues no sé, tenemos una vena de que todo lo nuestro es malo. Habrá cosas malas, pero la inmensa mayoría de las cosas nuestras son muy buenas. Y ese espíritu que ha tenido la sociedad española de la lucha contra el COVID, ese espíritu es tan importante. Y nuestra Constitución es un marco de libertades, de democracia, de convivencia, de tolerancia y de respeto. Es que no se puede pedir más. Muy bien, perdóname, ministra, pero te quería también haber planteado este asunto porque este asunto sí que a los españoles les toca profundísimamente la unidad de nuestro país. Bueno, queridos seminaristas, muchísimas gracias por haber acudido y haber participado con vuestras preguntas, con vuestra presencia, con vuestra escucha atenta a las sesiones que aquí se han desarrollado, y queda inaugurado este pantano y el del año que viene ya queda en marcha. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel.